48ª cosa que Jesús mandó guardar a sus discípulos: no usen vanas repeticiones. Mateo 6:7 dice: y orando, no usen vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Vanas significa inútiles, sin sentido, sin sentir, vacías, superficiales. Jesús no está prohibiendo que hagamos la misma petición varias veces. Él mismo, cuando estaba en agonía en el huerto de Getsemaní, repitió 3 veces la misma oración, la misma petición. El apóstol Pablo, cuando estaba en angustia y estaba en esa lucha espiritual, él 3 veces pidió también al Señor que le librara, que le quitara ese aguijón que había en su carne. Los primeros cristianos, cuando estaba Pedro preso y estaba a punto de ser ejecutado, dice que hacían sin cesar oración a Dios por él, y obviamente que lo que estaban pidiendo era lo mismo: líbralo, sácalo, Señor, haz un milagro. Entonces, no está diciendo que no repitamos la misma petición. De hecho, aquellas peticiones que nosotros tenemos y de las que no hemos tenido respuesta, tenemos que estar insistiendo. Ser como Jacob, que luchó contra el ángel, y la petición de él era: no te dejo hasta que me bendigas. Él se aferró, insistió. Jesús mismo dijo: ¿cómo no Dios hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? Haciendo referencia a esa viuda que le hacía una petición al juez injusto: hazme justicia de mi adversario, y le repetía una y otra vez esa misma petición: hazme justicia de mi adversario, porque era una repetición que no era vana, era una repetición que tenía sentido, era una petición digna, era una petición válida. El asunto aquí no es la repetición, sino la clave está en lo que él dice: no usen vanas repeticiones. Nos advierte aquí Jesús de las repeticiones vanas, de las repeticiones inútiles, de las repeticiones sin sentido, de hablar por hablar. Aquí caben los rezos. Por ejemplo, los rezos son repeticiones de oraciones que alguien más hizo. Muchos repiten una y otra vez el Padre Nuestro, que es la oración más maravillosa que existe, porque es la oración del Señor, pero podemos descubrir que ni Jesús, ni Pablo, ni Pedro, ni nadie en todo el Nuevo Testamento, ni en el libro de los Hechos, repitieron al pie de la letra el Padre Nuestro, porque Jesús no nos dio el Padre Nuestro para repetirla, más bien nos lo dio como un modelo. Entonces, los rezos no los debemos utilizar, tenemos que orar. Orar es hablar con Dios, platicar con Dios. No nos manda Dios rezar. Los rezos son vanas repeticiones. También las letanías. Letanías son ciertas frases religiosas que se repiten una y otra vez, como lo que hacen a veces en los sepelios, que están repite y repite y repite, y una repetición totalmente sin sentido, una letanía. También son aquellas muletillas, aquellas frases que se repiten por repetir, por ejemplo, y sin afán de ofender a nadie y sin el afán de lastimar a nadie. Hay algunos que repiten una frase, por ejemplo, Padre bendito, o Padre santo, o Padre celestial, y lo repiten cada vez después de cada frase, o a veces en el nombre de Jesús se puede volver una muletilla. A veces son palabras sin pensar, o hablar por hablar, por hablar, por hablar. Hay quienes creen que si no hablan no están orando. También en reposo y en silencio podemos orar. El asunto aquí es que cuando oremos, hablemos con Dios, platiquemos con Dios. No hagamos vanas repeticiones, creyendo que por repetir mucho algo Dios nos va a escuchar. Dios nos escucha desde antes de que nosotros saquemos alguna palabra por nuestra boca, porque antes de salir la palabra Dios ya la conoce. Orando, pues, no usemos vanas repeticiones.